Buenas noches, familia dominicana. Hoy tenemos un programa especial y para mí con una carga de nostalgia que se va a notar a lo largo del mismo, sí, porque me recuerda un día también y una entrevista, bueno, inolvidable para todos los que trabajamos en esta noche, María Cela. Ustedes saben que La Sociedad de la Nieve, la película del director J. Bayona, se convirtió en la más vista en su estreno en Netflix a finales del año pasado. Aquí estuvimos hablando de ello. Y eso nos trajo a muchos recuerdos y a otros les dio a conocer la historia más extraordinaria de supervivencia de la humanidad hasta el día de hoy. Así está definida a nivel mundial. Y que en su momento, ustedes recuerdan también, se denominó el Milagro de los Andes. Aquella del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, aquel vuelo que transportaba a 45 pasajeros, muchos de ellos jugadores de rugby, y que se estrellaron en el año 1972 en la cordillera de los Andes en medio de uno de los inviernos más crudos que se habían conocido. De este vuelo, 16 jóvenes fueron rescatados 72 días después y nadie entendía cómo había sido posible. Hoy les tenemos una sorpresa a todos aquellos que han seguido nuestro trabajo a lo largo de los años, porque estamos hablando de muchos años, y también a aquellos que se emocionaron, sobre todo nuevas generaciones, con la forma tan realista y tan mágica en que Bayona contó la historia en esta película. Una que hasta impresionó a los sobrevivientes. Hace 22 años, en diciembre del 2002, ustedes recuerdan, aquellos que nos siguen desde entonces, cuando esta noche María Cela cumplía, tendríamos 6 años de estar al aire, para que no crean que soy tan anciana. Ya se cumplían en ese mismo día que se emitió este programa 30 años del sorprendente rescate de esos 16 sobrevivientes. Y nosotros trajimos al país al más joven de los muchachos uruguayos como un regalo de Navidad para contar esta historia que los dominicanos apenas conocían por una película llamada Viven. Carlos Páez nos concedió una entrevista que a día de hoy constituye uno de los testimonios más completos de lo que vivieron estos uruguayos en esos 70 días, señores. Hablamos hasta de la primera vez que fueron al baño y eso no lo he escuchado en ninguna otra entrevista. Vamos a recordar algunos momentos de esa inolvidable entrevista. Eso fue de las cosas más horribles que me ha tocado vivir en mi vida. Siempre digo que lo que duró el accidente es lo que dura una Ave María. Una cosa es el accidente y la otra es el empezar un día a la vez en la lucha por los 70 días. Y Nando me dice, yo me como al piloto. Lo más desesperante es que era un otro hambre, era un hambre de que sabíamos de que si no comíamos nos moríamos. ¿Fue difícil para ti? No fue difícil. Es más, si hay algo que me arrepiento es no haber empezado antes. Pero digo, si me tocara de vuelta, no espero 10 días. Algunos de los chicos por esperar 10 días se debilitaron y después murieron. Yo tenía un encendedor que me lo pongo abajo de la mano y no sentía la llama. Era horrible porque para mí era como que Dios nos había dado la espalda. Hoy, 21 años después, nos reencontramos, Carlos Páez y una servidora. Este hombre encantador ya era padre de 2 hijos, estaba a punto de tener su primer nieto en ese momento, o nieta, ahora tiene 6. Es empresario, es charlista internacional, ha venido a nuestro país contratado en más de una ocasión después de esa. Así es que hoy nos sentimos realmente muy orgullosos y felices de volverlo a ver. Bienvenido, Carlos Páez. ¡Eso! ¡Ay, el tiempo! Qué lástima. ¿Viste? Qué lástima que me vi. Qué horrible. ¿Qué lástima de Y qué? que estar tan joven ahí. Estás vivo. Después de lo que ustedes vivieron, la vida es una fiesta en cada etapa. Y bueno. Eso es lo más importante. Lo Bienvenido. que es verdad que vine acá a República Dominicana por vos. Sí. Digo, estaba espléndido, la verdad. Me estoy mirando ahí, estaba espléndido. Ahora Pero tú sigues siendo igual de coqueto, los años pasan. Sabes que debajo de la entrevista que subimos, que la subimos a propósito de la película de Bayona, de La Sociedad de la Nieve, porque ese cassette no estaba en buenas condiciones, pero lo pudimos recuperar. Mucha gente hablaba de la química que hubo, y es verdad que en esa entrevista, e invito a todos ustedes, porque hoy va a ser imposible hablar de nuevo de todo lo que ellos vivieron,
Además está muy bien recreado en la película de Bayona, pero la entrevista, si la quieren ver, el lujo de detalles, se habla de todo lo vivido en esa sociedad de la nieve que se creó en las alturas. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, usted pone Carlos Páez y María Cela e inmediatamente le sale la entrevista. Tú estás fenomenal. Qué increíble que... Han pasado 21 años. Qué increíble que después de 21 años sigo, mi testimonio es exactamente igual. Sigue siendo lo mismo. Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando me puse a revisar, tú has sido muy coherente a lo largo de los años, porque uno dice, bueno, quizás abultan cosas, cuentan cosas que no son, porque esas cosas el ser humano tiende a, ¿no? a dar, sí. a alimentar. Pero sí, a mí me preguntan, Carlitos, ¿vos no leíste el libro de Víctor Frankl? Y le digo, mira, no lo leí ni lo voy a leer jamás, porque si no te tentás a sacar de otra historia, incorporar en la tuya. Pero tú no lo has necesitado. No, es que no quiero contaminar mi historia. Mi historia es una de un chico de 18 años que le tocó vivir esta historia. Pero además eres uno de los que mejor cuenta la historia. Hemos visto entrevistas con todos los sobrevivientes. Justo en el 2002, cuando te entrevistamos, se hizo la Fundación Viven, empezaban a dar entrevistas, a dar charlas y todo esto. ¿Cómo sabes tanto? Bueno, porque siempre, eso me dijiste la otra vez, siempre uno hace su trabajo, no su tarea. Y a lo largo de los años te has mantenido muy coherente. Y ahora, con la película, ustedes han cobrado un protagonismo nuevo. Sí, ahora, la verdad que lo que pasó con esta película es una cosa de locos. Cuéntame. Y duro, fue realmente duro porque uno tiende a edulcorar las situaciones, a hacerlas más suaves, a irlas contando más suaves, pero cuando te encontrás con la realidad como lo hizo Bayona, que fue una genialidad, para mí fue muy duro. Digo, cuando vi el estreno de la película yo quedé 10 días fuera del área de cobertura porque me encontré con la realidad de la cordillera, porque a veces no sos consciente de lo que viviste. Y bueno, nos tocó vivir una historia realmente dura, que Bayona la recreó a la perfección, digo. Entonces, a mí me mostró una sola escena en todo el trayecto de la película, de 1 minuto, y cuando la vi, me llevó al hotel, la vi y me dice, ¿y qué te parece? Sos un hijo de tu madre, le digo. Porque me llevó al lugar, me llevó hasta, juro que hasta el olor sentía, era todo igual. Nos llevó a todos. Sí, fíjate que el rosario que usan es el mío de la cordillera de verdad. El reloj con el que doy la lista es el reloj de papá. El interlocutor que se llamaba Tomás Friedman, que era notero en aquel momento que hace la interlocución con papá, es el mismo que hace la interlocución conmigo cuando doy la lista. O sea, es un obseso. Y tú hiciste ese papel, el papel de tu propio padre. Sí. En el momento en que le tocó leer la lista, para los que no lo saben, el papá, Carlos Páez Vilaró, era un artista muy conocido, era pintor, escultor, un hombre muy particular que Carlos siempre describió como el sol, alrededor del cual los satélites fluían. Mirá cómo te acordás. De acuerdo, claro. Qué memoria. Entre mi hijo y yo, La Luna, libro publicado por su padre, que estuvo buscando a su hijo durante los 2 meses y pico que estuvieron perdidos para el mundo. Después de 10 días que terminó la búsqueda de ese avión y de esos accidentados, pensando que era imposible que hubieran sobrevivido, él mantuvo la búsqueda utilizando todos los recursos, gracias a también el impulso que le dio tu mamá. ¿Cómo te acordás? Lo dijiste. Sí, es verdad, es verdad. Mamá lo financió, papá vivía de la pintura, lo financió y aparte tenía un carácter, era de Leo. Le dijo, vos buscás o buscás, esa es la realidad. Y además el título, si te pones a pensar, Entre mi hijo y yo la luna, es un título más vinculado con la madre que con el padre. Pero papá, como creativo que era, se apoderó del título. Porque cuenta la anécdota de la luna, que esa no la contaste en aquella entrevista. No la conté porque había que dejarla para de 20 años después. La luna era, en aquel momento no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había nada, absolutamente nada. El único vínculo que yo podía tener con mi familia era a través de la luna y yo era un obseso por mirar la luna, al punto que yo en el lugar del fuselaje dormía, las ventanas me quedaban atrás, porque el avión estaba un poco torcido. Y yo no podía mirar para allá. Y dormía en un lugar de cierto privilegio porque era el más calentito de todos, pero tenía que hacer otras cosas a cambio. Cuidarle la pierna a Coche Inciarte, que hoy le mando un beso al cielo porque
murió hace 6 Es meses. el único que ha muerto. No, murió Javier Metol, anterior. sí. Javier, que era mayor que usted, Era es mayor el que- esposo sí, de Liliana, sí. que llegó Pero mi hija, ¿sabes todo? todo el mundo, no yo. Yo creo que ya, después de esta película, los que no se enteraron del todo en aquel entonces con el libro Viven, Sí. con las Hay 26 entrevistas. libros ahí. Exacto, pero el Viven fue de los primeros. El primero, sí, fue y la Biblia, película la Biblia nuestra. con fue- grandes sí. actores de Hollywood. Sí. Pero ya todo el mundo conoce esa historia y la ha hecho suya, sobre todo la gente joven. Tú lo Sí. sabes, ahora ustedes son celebridad nuevamente. Ahora somos celebridades. Y yo como le digo, pero están todos enamorados de los actores. Yo digo, el original soy yo. digo. Pero ellos son jóvenes Sí. y grandes actores. Pero no, te cuento lo de la luna. Yo tenía ese lugar de privilegio, pero me tocaba también pasarles un tarrito para que hagan pipí de noche. Cuando me despertaban a las 3 de la mañana, pasame el tarrito, yo lo tiraba por un costado. Y después empecé a negociar el tema de decir, bueno, te paso el tarrito, pero me das un cigarrillo. Y después ya no quería negociarlo más porque era en el momento que te dormías te despertaban. Y Adolfo Strauch me dice, él sabía que yo era un obseso por mirar la luna, me dijo, pasame el tarrito ese y yo te doy la luna. Y me sedujo la propuesta. Le paso el tarrito, tiro el pipí por el costado, y entonces digo, bueno, ahora dame la luna. Entonces me puse un espejito de esos redondos de las mujeres adelante y se veía toda la luna llena reflejada en el espejito. Cuando llegué a Montevideo, que me encuentro con mi madre, le digo, mamá, yo era un obseso por mirar a la luna porque sabía que tú la podías estar mirando. Y ella me dijo, Carlitos, yo salía siempre a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que son esas historias lindas que también tienen estas historias, no solamente el drama, sino Claro. que también están, que a mí me emociona contarlo después de miles de veces que lo conté, y más acá con una de las personas que también, bueno, que me hizo conocer la República Dominicana y que me trató con tanto cariño, esa es la verdad. Tú sabes que cuando uno vio la película, que la película transmitió eso que tú has transmitido y que muchos de ustedes han transmitido luego que se decidieron a dar cara. Hay algunos que tardaron más Sí. en salir porque era muy traumático el tema. Era. Pero se sumaron cuando Sí. vieron el efecto positivo que tenía dar el testimonio ante las personas con cosas que no tenían nada que ver con eso, pero las actitudes que uno asume ante situaciones difíciles son comunes a todos los seres humanos. Y cuando uno vio ese trabajo en equipo, eso, cómo se apoyaban, cómo se ayudaban, y yo recuerdo esa entrevista también. A mí una de las cosas que más me gustó de esta película, porque tú resaltaste mucho eso, el trabajo en equipo y la sociedad que habían creado, fue que le dieron importancia a los fallecidos. Naturalmente. Es decir, hasta ese momento, cuando nosotros hacíamos entrevistas 30 años después, Sí. la gente hablaba de los que De sobrevivieron. los sobrevivientes, sí. solamente. Tú mencionaste en la entrevista a todos tus compañeros, tus amigos que perdiste en el viaje y todo, pero verlos, escucharlos y vivir con ellos su sufrimiento. En el caso de Numa Turcati, que es el que protagoniza la película, es como el hilo conductor y es el que más tarda en fallecer. Exactamente. 60 días después, a nada del rescate. A nada del rescate. Que tú dirías, qué cruel. Qué cruel, ¿no? Qué cruel. Están todas enamoradas del actor, ¿eh? Todas las mujeres, tiene 2.400.000 seguidores. El actor. Yo estoy con unos celos espantosos, pues yo soy el original. Pero ese era Numa, realmente. Era Numa, sí, era Numa. La verdad que el trabajo de este chico es espléndido. Numa fue un tipo sacrificado, era desconocido para nosotros, lo conocíamos más o menos, pero se integró inmediatamente al equipo, a todos. Porque él no era jugador No era de jugador, rugby. jugaba fútbol. Exacto. Pero me acuerdo que la primera expedición la hice yo con Numa y con Adolfo Strauch, pero enseguida se integró. Y era un tipo sacrificado y bueno, pero quiso la vida que tuvo una herida en el pie y por eso se infectó y por ello murió. Pero eso hizo también de que tomaran la decisión final de salir a caminar Nando Parrado y Roberto Canessa,
y Antonio Vicentín, que eran los tres, y mi bolso de dormir, porque hablo por los TikToks. Y tú ahora que eres TikToker, hablas de tu bolso de dormir que se lo llevaron porque Carlos era el más jovencito, era el que siempre tenía el chiste en la boca, como decimos nosotros, la broma, el quitarle hierro a las situaciones. Y yo recuerdo que en ese momento en que Nando Parrado, que siempre has hablado maravillas de él, y es muy bonito escucharlos a ellos, hablar entre ellos, o sea, no hay competencia, no hay celos, son hermanos que la vida les dio por las circunstancias. Nando, tú hablabas en la entrevista y lo vimos en la película, que Nando se va y se devuelve y dice, ahí están ustedes dos, qué linda fotografía, es hermoso. Sí. Eso ya es cuando ya estás arregladito, que te quitaste la barba y se te hinchó la cara, como me contaste en aquella entrevista. Tienen que ver esa entrevista, que está todo ahí. Nando dice, te dejo este zapatito, Sí, y que lo voy a hacer par. lo voy a hacer par, Y voy a venir a buscar. Pero que si no sobrevivo, que pueden disponer de mi madre y de mi hermana, porque Nando fue el único que perdió a una mamá y a una hermana en ese vuelo. Sí, pues es que en todas las conferencias que doy, pido siempre un aplauso por Nando, porque creo firmemente que el reconocimiento es una de las banderas más nobles que tiene el ser humano. Muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de los otros te hace más grande y es al revés. Y Nando no solamente sale a pelear con su vida, sino que además nos da esa autorización. Solamente un grande hace una cosa de eso. Pero en la película no le entrega los zapatitos a Carlos Páez. Y yo dije, Carlos me engañó porque me dijo en el programa que fue a él que le dio los zapatitos. Yo me peleé con el director, con Frank Marshall, me peleé y me decía, pero Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos. Le digo, ok, en cada conferencia que dé en mi vida voy a aclarar de que es conmigo la cosa, porque tuve que aceptar que la historia más linda que tiene Los Andes para mí, y tuve que aceptar que fuera otro, que fuera Eduardo Strauch el que haga el cuento del zapatito, y en realidad era conmigo. Qué cosas. Pero bueno, luego de esto, de haber salido los helicópteros, los pájaros de la libertad. ¿Cómo te acordás de todo? Es increíble esta mujer. Pero es que la he visto otra vez, no es que tenga tan buena memoria, la he vuelto a ver, está en YouTube y tú no la has vuelto a ver, deberías verla. No, pero obvio que la voy a ver. Aparte me Yo vi creo que has también, dado me vi bárbaro. miles de entrevistas. Sí. ¿Cuántas has dado? Miles. Miles a lo largo de los años. En ese momento me hablabas de Jesús Quintero, que era el otro que te había hecho Sí, Jesús una Quintero, entrevista. que era un entrevistador español, Exacto. sevillano, muy bueno, y Jaime Bailey también, digo, los grandes entrevistadores. Digo, En aquel entonces. Sí. Pero ahora ustedes están dando charlas y todo esto. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes de esa pausa, hay algo que nosotros mencionamos en la película, pero que no todo el mundo habla de ello. Y no recuerdo que, mencionamos en la entrevista que en la película se dijera. Había un hotel a 14 kilómetros Sí. lleno de provisiones, cerrado por invierno, en el lado argentino. Tú me dijiste en ese momento, cuando te chinché al final, y ustedes que no sabían que había un hotel ahí al lado, y tú dijiste, bueno, pero que era muy difícil, pero dijiste algo. Y al final, la mejor explicación es que nos caen mal los argentinos, preferimos irnos por el lado chileno, que era más complicado. Sí. Es verdad eso, es verdad. Y nosotros cometimos la peor equivocación, que fue salir para el lado equivocado. Pero como yo digo, con pasión, con actitud, con ilusión, aún equivocados llegamos igual. No se trata la vida de historias perfectas, se trata de historias con pasión, se trata de historias con ilusión, se trata de historias con actitud. Todos fuimos para un mismo lado, todos creíamos que la salida era para el lado chileno, y bueno, y finalmente llegamos, y es de lo que se trata la vida. Y hay otra cosa. Vi una entrevista cuando se cumplían 40 años, donde estaban todos sí. sentados. Sí. Y me llamó mucho la atención, quizás el único momento de discrepancia entre ustedes, que fue, ¿por qué ustedes creen que sobrevivieron? Es hasta hoy, según National Geographic, y según todos los que hablan de las Sí. historias de supervivencia, la más importante, porque es la mayor cantidad de personas que han sobrevivido a las situaciones más extremas durante la mayor cantidad de tiempo. Eso las hace, Vos sos una la gen- situación, sos no, una- yo leo mucho. Eso la hace la situación, la supervivencia, el acto de supervivencia más importante. Pero te decía,
Tú ves, ya me distrajiste porque te pones a decirme, vos sos, igual que aquella vez hace 21 años. Estaba hablando de que esa historia de supervivencia me voy a acordar cuando regresemos de la pausa y se sume Nairobi a nosotros, así es que me vas a hacer, no me vuelvas a distraer, Carlos Páez, Sí, que nos conocemos y seguimos siendo amigos a lo largo de estos 21 años para que la gente lo sepa. Ya regresamos después de la pausa. Chao. Bueno, antes de que Nairobi se sume, hay que completar la situación que se presentó entre los dos. De que se me olvidó. Preguntaba yo que en esa entrevista, Carlos Páez, a aquellos que están sintonizando, estamos entrevistando al más joven de los sobrevivientes, de los 16 sobrevivientes, que ya no es tan joven, han pasado 52 años de ese accidente. En este año se cumplen, en diciembre, se cumplen, el 22 de diciembre, se cumplen 52 años de ese rescate. Han pasado fechas icónicas, 30 años, que aquí estuvo, 40 años, 50 años, y en los 40 años entrevistaron a todos, los hicieron reunirse a todos, incluso a aquellos que no habían sacado la nariz. Y en una de las preguntas, a mí me llamó la atención, les preguntaron, ¿por qué ustedes creen que sobrevivieron tanto tiempo, en condiciones extremas, temperaturas extremas, sin comida? Ustedes saben que tuvieron que alimentarse de los cuerpos de los compañeros muertos, pero pasaron 10 días sin bebida, porque para beber agua era todo un proceso, sin ropa adecuada para el clima de invierno y olvidados en unas montañas silenciosas. ¿Por qué tú crees? Las conclusiones de ustedes a lo largo de los años. Las conclusiones es que éramos un grupo que primero nos conocíamos entre todos. Yo siempre digo que si hubiera sido un avión de línea, seguramente se mueren todos porque cada cual hubiera hinchado para su lado. Creo que nuestro país históricamente es un país muy republicano y adopta lo de las mayorías. Digo, es un país históricamente, en serio. Que obedece a las mayorías. Obedece a las mayorías y todo se votó por mayorías. Es más, hasta la salida para el lado chileno, Canesa era contrario hacia salidas de Chile. Canesa hubiera ido por el lado argentino. Y por el lado argentino. Fue muy gracioso cuando... Pero ustedes no sabían cuál era el chileno y cuál era el argentino. Justo ese año que tú me entrevistaste, habíamos ido al lugar de los Andes y Parrado no fue, pero dejó una carta escrita para que la leyéramos en la tumba donde están su madre y su hermana. Y no importa lo que diga la carta, pero era muy lindo, una cosa que era muy íntima. Pero lo importante era la posdata. Decía, chicos, si se llegan a perder la salida... Es por el otro lado. No. Sí. Bueno, yo me integro, buenas noches. Qué honor, de verdad, Carlos, poder entrevistarlo y estar aquí con usted. Yo represento a esa generación que conoció la historia a través de las películas, pero no de esta, yo la conocí con la anterior, pero por supuesto esta llegó a darme más detalles, además de que había los libros y todo eso. Quiero saber, antes de pasar a otras preguntas que tengo para usted, esa interacción, porque hay una generación que le conoció con esta nueva película, la generación de las redes sociales. Sí. Una comunidad joven que ahora dice, wow, estas personas pasaron todo eso. ¿Cómo ha sido esa interacción? Es bestial. Lo que pasa con las redes sociales... Cuénteme, ¿cómo ha sido ese acercamiento? Yo tenía 23.000 seguidores en Instagram antes de la película, antes del 4 de enero. Hoy tengo 310.000. Wow. O sea, tengo cifras... Bueno, este chico Numa, de quien te estoy muy celoso, el actor de Numa, 2.400.000. Es muy guapo el chico. Sí. ¿Qué le dicen los jóvenes cuando se le yo veo que acerca? estoy un poco caído. Si hubiera sido en aquel momento, capaz. ¿Y qué le dicen los jóvenes cuando se le acerca que conocen la historia? Sí. Esa interacción cuando usted va a las conferencias. Es impresionante. Mirá, ayer en Asunción se me tiraron 1.300, eran el teatro totalmente lleno. Todos los jóvenes además me traían un bolso de dormir armado por ellos para que se lo firmara, camisetas de rugby. Eso fue en Asunción. En Asunción, ayer. O sea, y hoy llegó a República Dominicana y sí, así... Pero hoy llegué para el Leadership Summit de Ney Díaz, que vamos a tener mañana una conferencia muy importante. Exacto, que vamos a hablar de las conferencias y de los mensajes, pero tienes una agenda sumamente... complicada, congestionada y producto de la película. Producto de la película, sí. Producto de la película se disparó a tal punto que no quiero saber mi agenda
me la lleva Alejandro Varela. Encantador, Alejandro. El complicado es él, pobre, porque tiene que hacer, porque aparte es toda una estrategia, porque tenés que ver que las cosas combinen, que combinen los países, que combine México. No te cansas, porque tú estuviste una época así. Señores, sí, porque esa fama de ahora, ellos la vivieron también. No habían las redes sociales, por supuesto, no estaba el mundo globalizado, pero en España, en América Latina, Sí. en algunos países, en México, En México, sobre todo para mí, fue... claro, el era... país. Llegaron dioses cuando llegaban los sobrevivientes de los Claro, Andes. pero además es una historia que deja mucha enseñanza, porque está hablando de trabajo en equipo, está hablando de toma de decisiones, está hablando de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio, de lucha contra la incertidumbre. En la pandemia fueron miles y miles de conferencias, quedado virtuales, ¿no? Porque estábamos, pero en lucha contra la incertidumbre, todos vivíamos una incertidumbre. ¿Quién se te va a morir? ¿Quién es el próximo? Pero cuando ustedes eran jovencitos, también tuvieron mucha popularidad luego que regresaron y los recibieron como si fueran héroes de guerra. Ah, no, ni que hablar, sí. Y tú te metiste en un mundo de fiestas y chicas. Y bueno, me metí en un mundo que es muy atractivo ser famoso también, vamos a ser honestos. Claro. A los 18 años éramos portada de todas las revistas del planeta, todo el presidente te quería conocer, el Papa te quería conocer, o sea que éramos, yo qué sé, de golpe, y aparte yo vengo de una familia con un padre súper famoso y encontré también un carril para competir con papá, digo. Y sí, dije, ahora tengo, según una tía mía dice que cuando me subí al auto, cuando salgo del hospital le dije, ahora tengo algo para competir con papá. Dice que me lo contó hace poco tiempo. Wow. Justamente convertirse en famosos y ser héroes para una generación completa, al entender de que sobrevivieron a las circunstancias impensables, mortales que había en esas condiciones en los Andes. Esa fue su primera cordillera a enfrentar. Pero saliendo de allí, otras cordilleras se presentaron en su vida para superarlas. Esas cordilleras. Todos tenemos una cordillera. Exacto, las suyas, ¿cuáles han sido que les han llevado a dar estas charlas motivacionales, estas conferencias que llegan a la gente? Porque todos tenemos esas cordilleras que enfrentar constantemente. Las suyas, ¿cuáles fueron posterior a los Andes? Mi padre siempre dice que el obstáculo era su mayor estímulo, y es verdad. Si no tenés obstáculos, no tenés estímulos para vivir. Una vida sin obstáculos no tiene sentido. Y todos tenemos una cordillera. A mí me tocó después el mundo fácil, como dice María Cela. Me metí con el alcohol, me metí con la droga, pero también un día, pensando de haber peleado tanto por la vida, cómo me podía meter en un proyecto de muerte. Y bueno, y me subí a un grupo también de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, y aprendí que compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor, la alegría más alegría, y yo hoy llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas. Eso es Felicidades. impresionante y eso merece un aplauso. Y es un testimonio para todos aquellos que están en este momento también luchando contra el alcohol y las drogas. Eso le agrega un ingrediente a tus charlas, porque no todos los sobrevivientes pasaron por esa cordillera. Pasaron por la otra y quizás unas personales, pero no esa donde cuesta tanto. Es más difícil, me atrevo a decir, sobrevivir. Es mucho más difícil, mucho más. Es más, mira, cuando yo empecé en los grupos me dijeron, mira qué cifra horrible, 1 de cada 100 cumplen un año limpios de alcohol y de drogas. Porque siempre recaen, pero 1 de cada 100. Y tú lo lograste. Y yo me agarré de esa frase y me sirvió. Y después comprobé de que era 1 de cada 100. Pero te ayudó el hecho de haber sobrevivido los Andes, haber dicho, después que yo pasé por todo esto, ahora me voy a morir o voy a caer en... Lo que pasa es que también haber vivido los Andes te permitía, vos puedes hacer cualquier cosa, después de vivir los Andes, podés decir... Sí, como que todo era fácil. No, y todo era permitido, pues digo, mirá, ¿sabes qué? Maté a una monja. Y bueno, con lo que vivió tiene derecho. Todo lo justificaba. Ese es un problema. Yo antes de que Nairobi te haga una próxima pregunta, me quedé con algo que me llamó la atención. Tú hablabas de la cantidad de jóvenes que se acercan a ustedes y de que muchos ahora van a esas charlas y esas charlas les pueden servir. Tenemos una nueva generación completamente distinta que tiene muy poca tolerancia a la frustración, que quiere todo inmediatamente, que si no está conectado sufre ataques de ansiedad y depresión, y no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos, pero que no sabe lo que es tampoco, hay mucha individualidad en esta sociedad. ¿Tú crees que si ustedes hubieran sido jóvenes de hoy, y nos vamos a ir a la pausa, ¿tú crees que hubieran sido jóvenes de hoy, hubieran podido sobrevivir esos 2 meses de las circunstancias más extremas que un ser humano puede atravesar
entre ellas tener que comerse a sus amigos, cuando regresemos de la pausa. Dale. Ya volvemos. Estamos hablando con uno de los sobrevivientes de la tragedia milagro, del accidente de los Andes. A ellos no les gusta ni que se diga tragedia ni que se diga milagros, pero de la historia de supervivencia más importante que tiene la humanidad hasta el día de hoy, que fue aquel accidente en la cordillera de los Andes y estos muchachos que sobrevivieron más de 70 días en condiciones extremas. Carlos Páez, el más joven de todos ellos. Y nosotros tuvimos una entrevista hace varios años que ustedes seguro conocen. Estábamos hablando de la película y cómo la película ha vuelto a poner el tema sobre el tapete y lo ha dado a conocer a tantos jóvenes. Le acababa de hacer una pregunta. ¿Crees que esta generación de jóvenes, a diferencia de lo que éramos todos en los años 70, Sí. usted es un poco mayor que yo, pero ya yo tenía 12 años en el 72, hoy día tienen menor tolerancia a la frustración porque la enfrentan con muy poca... Sí, tiene mucho menor. frecuencia. Es más, yo aprendí una frase, hace poco tiempo, una frase de San Francisco que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros cumplimos con el proceso. Tú no podés tener un hijo en un mes, tenés que cumplir el proceso de los 9 meses. Tú Nosotros no puedes cumplimos. llegar al éxito en 3 meses, que muchos jóvenes también hoy en día, con las redes sociales y con todo este mundo que está a disposición de Todo lo ellos, quieren rápido. se sienten famosos inmediatamente, Sí, pero vos no salen sabés la repercusión y quieren éxito inmediato. Sí, pero la repercusión que ha tenido me parece que es un muy buen mensaje para Ajá, los chicos. cuéntame. Porque ¿Cuál? los chicos se dan cuenta de que pueden vivir historias impresionantes, porque nosotros éramos gente común, digo. Ustedes eran Éramos gente comunes. y añoñados de clase media alta. Sí, clase media alta, cómodo. Yo desayuno en la cama, tenía niñera, Maricela. Claro. Digo, A los 18 años sí, con niñera. porque en aquella época la niñera que de chiquito después se quedaba viviendo en tu Claro, casa, sí. que fue la que me hizo la maleta para ir a ese viaje. Yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos. Y de pronto te encontrás a 4.200 metros de altura, sin recursos, sin tu mamá, sin tu papá y sin tu niñera. Porque yo vivía ese mundo. Y cuando vean a los chicos de 18 años que están viviendo ese mundo, que están con el PlayStation todo el día, y todo eso, bueno, vos te das cuenta que pueden protagonizar historias. Podrían protagonizar una historia similar. Es decir, no hay una diferencia, porque ustedes también eran personas sobreprotegidas. En este caso, no es que la gente sea sobreprotegida, es que ha aprendido a tener menor tolerancia a la frustración. Menor tolerancia. Menor le cuesta más. Sí, lo nuestro, piensan que todo es más rápido. María conseguir- Cela, lo nuestro fue una lucha contra el no. Todo el tiempo el no, fíjate, el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha, no podíamos creer. Encontrar la radio y no poder hacer funcionarla. Siempre fue el no, pero al no le dijimos que sí. Y eso es de lo que se trata. Pero Gracias se a tu grupo. animaban los unos a los otros, porque me imagino que muchos en algún momento pudieron haber dicho, no puedo más, me rindo, nos vamos a morir aquí. Muchas veces. Yo creo que quizás mi principal labor fue justamente poner el humor. Yo era un poco el de La vida es bella, aquel personaje de Benigni, que era en medio del campo de concentración, él veía la vida diferente. Y yo también trataba, y es más, a Canessa lo desinvité, lo he invitado a un asado para el año que viene, después me peleé con él y lo desinvité. Y no sabes la cantidad de gestiones que hizo Canessa para que yo lo volviera a invitar. A un asado A un asado cuando volviéramos a la civilización. sin saber si iban a volver. No, por eso, pero digo, les creaba un mundo, o trataba de crearles un mundo de inconsciencia, pero que bueno, que era importantísimo. Ahora en las redes sociales están todos preguntándome, che, ¿lo invitaste a Canessa al final del asado? Es gracioso cómo se... Roberto Canessa, que fue el médico, que hoy es médico cardiólogo, sí. pediátrico, que bajó de la montaña junto con Nando Parrado, pero que era una persona bastante complicada. Ustedes siempre se burlaban. Sí, siempre decíamos que él no salió, que lo echamos de la cordillera. ¿Sabes qué? Quiero rescatar algo que María Cela estaba diciendo en el primer bloque cuando hablaban de la película, que justamente sentía que el director, y usted lo ha dicho en otras entrevistas, hacía justicia, especialmente con los muertos, porque había una brecha que se habría creado y se nos quedó ahí esa parte. ¿Por qué usted siente que se hizo justicia y cómo lo logró el director a través Yo de creo esta que película? si tengo que definir esta película, la defino como una película justa. Creo que Bayona encontró un camino
maravilloso de darle voz a los muertos, de darle el relator, que es Numa, el relator de la historia. Creo que, yo te digo, el estreno de la película entre los sobrevivientes y los familiares de los que murieron, el aplauso fue cerrado. Y eso cierra una grieta que me parece que es un ejemplo también para el mundo. Digo, entre ucranianos y rusos, palestinos y israelíes, está todo agrietado. Pero existía esa grieta entre los sobrevivientes y los familiares de los que murieron y que ustedes se los comieron. Porque claro, pero es lo natural. Una madre que le dijo a mi madre, eran amigas, le dijo, mirá, Madelón, yo prefiero por el momento no verte, porque mi hijo murió 3 veces. Murió cuando se cayó el avión, murió cuando murió, que murió en la avalancha, y murió cuando aparecieron los chicos. Wow. Es un sentimiento natural, digo. Sí, porque todas estaban juntas. Y hubiera preferido que no hubiera aparecido nadie vivo. Esa es la verdad, digo. En el sentimiento te hablo. Sin embargo, escuché a la mamá de Inciarte, que es uno de los que murió, decir No, pero murió... No, madre de Inciarte murió ahora, Coche Inciarte. Ah, Coche, sí. Que murió mayor. Sí, sí. Y la mamá de cuál era que decía que no le importaba, que le gustaba escucharlos a ustedes y que iba a todas tus charlas. Sí. ¿Quién era esa? Bueno, estaba la madre de Nicolich. De Nicolich, que murió. Sí. Y que le gustaba, y yo me puse en sus zapatos y yo pensé, claro, es lo más cerca que tengo de mis hijos, es lo más de mi hijo, es lo más próximo, lo que más me recuerda a mi hijo. Pero eso para mí hay sentimientos diferentes, el sentimiento es que hubiera preferido, creo yo una vez me puse en el caso al revés. Si hubiera sido mi padre el que tiene el accidente y además de todo disponen de él para vivir y todo eso, a mí me daría un poco de rabia, te soy honesto. Digo, honestamente, digo... Pero a una madre sabiendo que su hijo por lo menos sobrevive de alguna manera en ti, en aquel, en el otro, y que todos lucharon juntos, y el respeto que ustedes tuvieron, porque ustedes crearon una narrativa cuando volvieron para poder contar cómo sobrevivieron, que fue hermosísima, de la última cena y de entregar la vida por los amigos. Sí. Pancho Delgado creó una narrativa que dijo que así como Cristo compartió su cuerpo y su sangre con sus discípulos, nos dio a entender de que teníamos que hacer lo mismo. Ahí están las imágenes, míralas ahí, de ese momento cuando le contaron a la prensa, porque había escándalos, había por supuesto sensacionalismo, había morbo, ay, se alimentaron de los cuerpos, caníbales, no sé qué, contra la iglesia. El mismo Papa dice que in extremis eso es permitido y ellos ahí callaron la boca de todos los que protestaban. Sí, pero mi santa, en los últimos 75 las tengo contadas, yo hago la pregunta al revés. Yo digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie levantó la mano. Porque todo el mundo lo que vos priorizás es la vida, priorizás tu familia. Yo no priorizo Malkovich, Hollywood, Bayona, Netflix, no priorizo eso. Priorizo otras cosas, tu familia, las pequeñas, grandes cosas, que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Y ahora hablando de familia, nosotros, a lo externo, lo vemos, quiera usted o no, como un héroe por la supervivencia, por lo que tuvieron que atravesar, y usted en varias ocasiones en su vida, con todo lo que ha tenido que enfrentar. Pero en su familia, ¿cómo es Carlos? ¿Cómo lo perciben sus nietos que conocen la historia de punto a punto? ¿Cómo ha sido ese contar y narrar lo que ha pasado de generación en generación? ¿Cómo lo perciben? Y ahora con la peli. Sí, con la película. Bueno, ahora con la peli... El abuelo se ha puesto más popular que nunca. No, sí, sos un crack, me dicen todas. Mandale un mensajito tal que es fan tuya, no sé cuánto. Yo les mando mensajes a todas. No, la peli, la verdad que fue una cosa importante. Mirá, una persona muy querida mía me dijo, Carlitos, tenés que dar gracias a Dios de tener un Bayona en tu vida. Sí. Y te lo digo ¡qué maravilla! Con emoción. Porque, y Bayona me dijo, Carlitos, no sabes la ilusión que me hace ese comentario. Porque contó una realidad dura, la contó con elegancia, que fueron 3 periodistas en la clausura de Venecia, usaron la palabra elegancia para contar un tema como el nuestro, que es un tema duro, realmente duro. Es una película desgarradora, es una película muy, muy dura. Tanto que yo le decía a mi hija, esta película no puede ser taquillera. Y mi hija me dijo, no, papá, va a ser taquillera esta película. Súper, mega taquillera. Mega taquillera. Fíjate que en Venecia, clausuró Venecia con el aplauso casi más largo del mundo. De 12 minutos. Sí, 12 minutos fue Chaplin, nosotros llegamos a 10.
A Es de 10, wow, 10 minutos. qué barbaridad. Pero es que conmovió hasta la fibra más íntima a todo el mundo y una nueva generación sobre todo que no conocía. Pero sobre todo, y vuelvo y digo la palabra, no es lo mismo comparar las películas de ayer que las de hoy. Hoy se permite una crudeza distinta. Los muchachos otros rebajaron, recursos. perdieron peso, vivieron prácticamente en las condiciones en que vivieron ustedes, malolientes, sin alimentarse apropiadamente, en condiciones extremas. Entonces no es lo mismo. Yo me imagino que para ustedes, porque no es lo mismo estar ahí y yo en el accidente y no sé qué, y ver mi mundo, que de repente ver una mirada global a todo lo que estaba pasando Sí. en esos 70 días y ustedes verlo en una pantalla gigante y delante de sus familias. Es verdad que es lo mejor que les ha pasado. Sí, es lo mejor que me ha pasado, pero te reconozco que en Venecia no me levanté y me fui, porque la verdad que es dura la película, porque tenía un menisco roto y estaba metido dentro de un smoking que no me dejaba moverme. Pero en algún momento dado tuve ganas de levantarme y irme porque era ver la realidad. ¿Lloraste? ¿Cómo? Lloro. Y mirá dónde lloro, y no es por egocéntrico, lloro cuando yo mismo doy la lista de sobrevivientes. Lloro Cuando te Haciendo el toca a papel de ti. su papá. a mí darle, hacer de mi padre, porque estoy marcando quiénes están vivos. Y cuando lo Pero- filmaste, ¿no lloraste también? No, cuando lo filmé y me peleé con Bayona quería que Y llorara. repitió Bayona, mucho esa escena. sí. Pero cuando vos marcás quiénes están vivos, estás marcando quiénes murieron también. Claro. Claro. Y entonces Claro. eso es muy duro. Y ¿Tú encima tienes- aparecen los helicópteros y no podés no llorar. Es una película que yo no la recomiendo, obligo a que la vean. Porque Señores, porque los helicópteros los fueron a rescatar, pero pasaron muchísimo trabajo. Los helicópteros realmente fueron un riesgo, porque las condiciones del tiempo, la altura a la que llegaron, no podían bajar porque no sabían en qué condiciones estaba la nieve allá abajo. Pero ya después de eso, tú te has montado en varios aviones, tengo entendido, y la gente te dice, bueno, si usted está aquí, entonces el avión va, va tranquilo. no va a haber problema, porque si sobrevivió todo eso y después una avalancha, es porque el hombre no está para y morirse. encima Varela me dice ahora cuando apareció la película, me dijo, Carlitos, este año up in the air. Porque soy up in the air, porque me la voy a pasar arriba del avión. Ahora me tocó venir al Summit, al Leadership Summit Vamos a hablar NAI. de eso rápidamente. Estás en República Dominicana para una cumbre Sí, porque de liderazgo. Te aclaro que Ney Díaz me invitó más veces que vos, ¿eh? Me invitó. Bueno, pero yo te invité primero. Primero, eso es Ok, verdad. Eso es ella verdad. copió después. Bueno. Ok. No, pero... Ahí están, Carlitos Páez, Leadership. Summit. Ustedes, de sí, es una cumbre de liderazgo. Ustedes dan muchas lecciones, pero yo recuerdo una lección, aunque eso está lleno y no se puede, pero lo trajo Intras y es interesante y agradecemos que pase esto porque hay mucha gente que va a aprender mucho. Ya verán qué maravilla de charla. Pero hay algo que en esa entrevista me enseñaste tú y que nunca se me ha olvidado. Cuando ustedes estaban cómodos, habían arreglado todo dentro del avión, habían quitado los asientos, las telas, se habían hecho los abrigos, habían organizado una especie de hábitat dentro de este avión en ese invierno crudo, avión que quedó inclinado, estaban uno encima de otro, pero se daban calor el uno al otro. De repente vino una avalancha y en esa avalancha murieron 8 más. Y tú me decías, María Cela, nosotros creíamos que teníamos un palacio. Y sí. Antes de la avalancha ya estábamos acostumbrados. Y me decías, el ser humano, cuando tú le vas bajando el techo, el ser humano va haciendo así muchas veces y se va acomodando y se va acomodando a menos y a menos y a menos. Y esa es la pobreza. Esa es la verdadera pobreza. Esa es la verdadera pobreza. Esa es la verdadera pobreza. El mensaje es, no, aquí no es donde yo voy a estar. Esto no es a donde... Este no es el lugar donde yo pertenezco. Y bueno, es la rana en el agua caliente, viste, que se va acostumbrando y se queda ahí y no salta del agua caliente. Yo creo que la Exacto. riqueza es saltar del agua caliente inmediatamente, digo, no quedarse en ese estado de confort. Digo, de hecho, en ese tubo que vivíamos nosotros, estábamos en un estado de confort. Y el tema fue que nosotros salimos adelante. Ese fue el gran tema. Ese fue nuestro mérito. Nosotros no nos rescataron los helicópteros, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que conceptualmente es importante como mensaje. En la vida hay que salir a buscar los helicópteros. Con esto vamos a terminar. Un fuerte aplauso para Carlos Páez. Y si usted tiene la oportunidad de volver a saber de alguna charla
tanto de Carlos como de Nando Parrado, que también Nando viene, creo, ¿no? viene Sí. al país el mes que viene a dar una charla. Es importantísimo porque lo que ellos vivieron y lo que han aprendido y cómo han desarrollado esa capacidad de transmitir todos esos mensajes a lo largo de los años es impresionante. Gracias, Carlos, por haberme llamado para estar aquí Gracias, en divina. el día de hoy. Ha sido un regalazo para nosotros y para toda nuestra audiencia, y esperamos que vayan también a esa entrevista donde se relata todo lo vivido en esos 72 días con pelos y señales, y además lo que pasó después. Ha sido de verdad un honor y un placer, y me ha encantado Divina. que Nairobi haya tenido Qué la buena oportunidad Para de mí un conocer. honor, de verdad. Así es. Un beso grande a todos ustedes Besos y a nos vemos todos. mañana.